En el principio, en el jardín del Edén, una figura enigmática se desliza entre los árboles. ¿Qué representa realmente la serpiente que tentó a Eva? A menudo, pensamos en ella como un simple reptil, pero la verdad es mucho más profunda. Las palabras en hebreo nos revelan un misterio que muchos han pasado por alto. Imagina por un momento que esa serpiente no es solo un animal. ¿Y si su significado va mucho más allá de lo que hemos aprendido? En el texto original, hay matices y simbolismos que nos llevan a cuestionar la historia tal como la conocemos. A medida que exploramos estas antiguas escrituras, se abre un mundo de interpretaciones que pueden cambiar nuestra comprensión de este relato fundamental. Cada palabra, cada letra, tiene un peso que puede transformar nuestra perspectiva. ¿Te has preguntado alguna vez qué otros secretos esconde la Biblia? Mientras seguimos este camino, prepárate para desafiar tus creencias y descubrir la profundidad de la narración que ha perdurado a lo largo de los siglos. La serpiente en Génesis no es solo una serpiente, es un símbolo de algo mucho más grande. Acompáñanos en esta reveladora travesía. Análisis del texto hebreo. El estudio de la palabra hebrea nachas es fundamental para entender su significado en el contexto bíblico. Este término se traduce comúnmente como serpiente, pero su connotación va más allá de una simple descripción zoológica. En hebreo, nachas también puede relacionarse con la idea de adivinación o magia, lo que sugiere un trasfondo más profundo en la narrativa. Por lo tanto, al analizar el texto, es esencial considerar cómo este término se emplea en diferentes pasajes y cómo su significado puede variar según el contexto. En el relato de Génesis, nachas aparece en un momento crucial. La serpiente habla con Eva, lo que introduce el concepto de tentación. Este diálogo no solo es un simple intercambio, sino que establece un conflicto entre el ser humano y lo divino. Al examinar otras instancias donde aparece nachas, como en Números 21, se puede ver que la serpiente tiene un papel simbólico que trasciende la mera biología. Este análisis permite profundizar en la idea de que las palabras en el hebreo bíblico no son solo etiquetas, sino que están cargadas de significado. Además, la comparación de nachas con otras palabras hebreas relacionadas puede enriquecer nuestra comprensión. Por ejemplo, hay términos que aluden a la sabiduría y el conocimiento, lo que puede sugerir que la serpiente representa no solo el engaño, sino también la búsqueda de conocimiento prohibido. Este aspecto es crucial, ya que el conocimiento es un tema recurrente en la narrativa bíblica. Por lo tanto, el estudio de la palabra nachas invita a reflexionar sobre su implicación en la historia de la creación y la caída. Por último, el análisis del texto hebreo invita a considerar las traducciones y su impacto en la interpretación moderna. Muchas veces, las traducciones pueden simplificar o distorsionar el significado original. Por eso, es importante que los estudiosos y lectores se acerquen al texto hebreo para captar sus matices. En resumen, la palabra nachas no solo es un término, sino una puerta de entrada a una rica tradición de interpretación y reflexión. Simbolismo de la serpiente. La serpiente, como símbolo, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En muchas tradiciones, representa la oposición y el desafío. En el relato de Génesis, la serpiente se presenta como una figura que cuestiona la autoridad de Dios y la inocencia de Adán y Eva. Este simbolismo de oposición es fundamental para entender la dinámica entre el bien y el mal en la narrativa. La serpiente no solo actúa como un tentador, sino que también pone a prueba la lealtad de los primeros humanos. Además, el concepto de tentación y engaño está intrínsecamente ligado a la figura de la serpiente. A través de su diálogo con Eva, la serpiente presenta una versión distorsionada de la verdad. Esto no solo introduce la idea del pecado, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Por qué Eva cede ante la serpiente? Esta interacción revela la vulnerabilidad humana ante el engaño, un tema que resuena en muchas narrativas posteriores. La serpiente, entonces, se convierte en un símbolo de la lucha interna entre el deseo y la obediencia. La representación de la serpiente como agente del caos y la desorden también merece atención. En diversas mitologías, las serpientes a menudo están asociadas con el desorden y la destrucción. En el contexto bíblico, este simbolismo puede reflejar la ruptura del orden divino tras la caída del hombre. La serpiente no solo trae el pecado, sino que también introduce el caos en la creación perfecta de Dios. Este aspecto del simbolismo de la serpiente invita a reflexionar sobre las consecuencias del mal en el mundo. No menos importante es la influencia cultural que la serpiente ha tenido a lo largo de la historia. Su imagen ha sido utilizada en el arte y la literatura para representar diversas ideas, desde la sabiduría hasta la traición. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo ambivalente. Puede ser vista como un portador de conocimiento o como un agente de destrucción. Esta dualidad en la representación de la serpiente resalta su complejidad y su relevancia en el imaginario colectivo. Finalmente,
El simbolismo de la serpiente está profundamente arraigado en la psicología humana. La figura de la serpiente puede evocar temores y deseos primordiales, lo que la convierte en un poderoso símbolo en la narrativa. Su capacidad para representar tanto el peligro como la curiosidad invita a los lectores a explorar sus propias interpretaciones. Por lo tanto, la serpiente no es solo un personaje en la historia, sino un símbolo que refleja aspectos profundos de la condición humana y su relación con lo divino. Influencia cultural e histórica. Entender el contexto cultural del antiguo Oriente Próximo es esencial para interpretar la figura de la serpiente en la Biblia. En estas antiguas civilizaciones, las serpientes eran vistas con ambivalencia. Por un lado, podían simbolizar la fertilidad y la renovación. Por otro, el peligro y el caos. Esta dualidad se refleja en la narrativa de Génesis, donde la serpiente encarna tanto el conocimiento como el engaño. Así, el estudio de las creencias y mitos de la época permite ver cómo la figura de la serpiente se inserta en un marco más amplio de simbolismos culturales. Asimismo, al comparar las narrativas bíblicas con otras mitologías de serpientes en diferentes culturas, se pueden identificar patrones comunes. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica, las serpientes a menudo aparecen como guardianes de la sabiduría. Este paralelismo sugiere que la serpiente ha sido un símbolo poderoso a lo largo de la historia, representando tanto la búsqueda de la verdad como el riesgo asociado a ella. Estas comparaciones enriquecen nuestra comprensión del papel de la serpiente en la narrativa bíblica. La serpiente también ha sido una figura prominente en la literatura y el arte antiguo. Desde las pinturas en las tumbas egipcias hasta la poesía sumeria, las serpientes a menudo simbolizan una conexión con lo divino o lo sobrenatural. En este sentido, la serpiente puede verse como un puente entre lo humano y lo divino, lo que añade otra capa de significado a su representación en la Biblia. Así, la serpiente se convierte en un símbolo de la compleja interacción entre la humanidad y lo sagrado. Además, la influencia cultural de la serpiente se extiende a la filosofía y la ética. A lo largo de la historia, la imagen de la serpiente ha sido utilizada para explorar conceptos de moralidad y la lucha entre el bien y el mal. En este sentido, la serpiente no solo es un personaje de la historia de Génesis, sino un símbolo que invita a reflexionar sobre las decisiones morales y sus consecuencias. Este aspecto resuena en muchas tradiciones que utilizan la figura de la serpiente para ilustrar dilemas éticos. Finalmente, el análisis de la serpiente en un contexto cultural e histórico nos ayuda a comprender su relevancia en la narrativa bíblica. Al considerar las múltiples capas de significado que la serpiente ha adquirido a lo largo del tiempo, se revela cómo este símbolo refleja preocupaciones universales sobre la condición humana. Así, la serpiente se convierte en un elemento clave para entender no solo la historia de la creación, sino también la complejidad del ser humano en su búsqueda de sentido y verdad. Teología y doctrina. La figura de la serpiente en la narrativa bíblica tiene profundas implicaciones teológicas. Una de las reflexiones más importantes es la interpretación de la serpiente como una figura no literal. En este sentido, se plantea que la serpiente representa aspectos del mal y la oposición a lo divino, más que simplemente un ser físico que engaña a Eva. Esta interpretación invita a los teólogos a explorar la naturaleza del pecado y cómo se manifiesta en la vida humana. Así, la serpiente se convierte en un símbolo que ayuda a entender la relación entre el ser humano y su creador. Además, la narrativa de la serpiente ofrece un marco para reflexionar sobre la naturaleza del mal. La tentación que representa la serpiente plantea preguntas sobre la moralidad y la libre voluntad. ¿Por qué los humanos eligen desobedecer a Dios? La historia sugiere que la tentación es una parte inevitable de la experiencia humana, lo que lleva a una reflexión más profunda sobre la lucha interna entre el bien y el mal. Esta dualidad es crucial para la teología, ya que invita a considerar la redención y el perdón en el contexto de la desobediencia. La figura de la serpiente también puede ser vista como una representación del caos y la desorden en el mundo. En términos teológicos, esto lleva a la discusión sobre el papel del mal en la creación de Dios. Si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué permite la existencia de la serpiente y el mal? Estas preguntas han sido objeto de debate entre teólogos a lo largo de los siglos. La narrativa de la serpiente invita a considerar cómo el mal y el caos pueden coexistir con un Dios que es a la vez amoroso y justo. Por otro lado, la figura de la serpiente también se puede analizar en relación con la esperanza y la redención. A pesar de la caída y el pecado introducidos por la serpiente, la narrativa bíblica también ofrece promesas de restauración. Esto sugiere que, a pesar de la oposición y el engaño, hay un camino hacia la reconciliación con Dios. Esta perspectiva teológica es tradiciones judías e interpretaciones. Las tradiciones judías han proporcionado una rica variedad de interpretaciones sobre la serpiente en el libro del Génesis. Los rabinos a lo largo de la historia han analizado el papel de la serpiente, considerando su significado no solo como un ser físico,
sino también como una representación de fuerzas espirituales más profundas. Estas interpretaciones han sido transmitidas de generación en generación, formando parte del diálogo religioso y filosófico dentro del judaísmo. A menudo, se destaca el papel de la serpiente como una criatura astuta, lo que refleja la complejidad de la naturaleza humana y la tentación. En la Cábala, el misticismo judío, la serpiente adquiere un significado aún más profundo. Se la ve como un símbolo de dualidad, representando tanto el caos como la posibilidad de transformación. Este enfoque místico sugiere que la serpiente puede ser vista como un catalizador para el crecimiento espiritual, desafiando a las personas a confrontar sus propios deseos y miedos. Así, la serpiente se convierte en un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, lo que añade una capa de significado a su papel en la narración de Génesis. Los comentarios clásicos y contemporáneos también han explorado el papel de la serpiente. Los eruditos han debatido su importancia en el contexto de la historia de la creación y la caída del hombre. Algunos argumentan que la serpiente representa una prueba que Adán y Eva debían superar para demostrar su lealtad a Dios. Otros, sin embargo, han señalado que la serpiente actúa como un agente de libre albedrío, sugiriendo que las decisiones de los protagonistas son fundamentales para el relato. Esta diversidad de opiniones enriquece la comprensión del texto y muestra la amplitud de la interpretación religiosa. A través de las tradiciones judías, la serpiente se convierte en un símbolo multifacético que refleja la complejidad de la vida y la espiritualidad. Las discusiones sobre su significado han influido en cómo se perciben las tentaciones y las decisiones morales en la vida cotidiana. Además, estos estudios han llevado a un mayor entendimiento del papel que juega el sufrimiento y la lucha en la búsqueda de la redención. Por lo tanto, la serpiente en el Génesis no es solo un personaje, sino un símbolo profundo que invita a la reflexión. En resumen, las tradiciones judías han aportado un marco interpretativo rico y variado sobre la serpiente en el Génesis. Desde la astucia de la serpiente hasta su simbolismo en la Cábala, cada interpretación ofrece nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. Esta exploración no solo enriquece el entendimiento del texto bíblico, sino que también invita a cada persona a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que enfrenta. Perspectivas cristianas. En el ámbito cristiano, las interpretaciones de la serpiente en el Génesis adquieren un matiz distinto y significativo. La serpiente es a menudo vista como un símbolo de Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Esta visión se fundamenta en pasajes del Nuevo Testamento donde se hace referencia a la serpiente en el contexto de la tentación y la caída. A partir de esta interpretación, la serpiente se convierte en un emblema del pecado y de la oposición a los caminos de Dios, lo que refleja una perspectiva más dualista sobre la naturaleza del bien y el mal. La figura de la serpiente como representación de Satanás tiene profundas implicaciones teológicas. Para muchos cristianos, este enfoque resalta la lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal en el mundo. Esta narrativa no solo se limita a la historia de Adán y Eva, sino que también se extiende a la experiencia humana contemporánea, donde la tentación y el pecado siguen siendo temas centrales. Así, la serpiente se convierte en un recordatorio de que, a lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado desafíos morales que requieren discernimiento y valentía. Además, al comparar las visiones cristianas y judías sobre la serpiente, surgen interesantes contrastes. Mientras que en el judaísmo la serpiente puede ser vista como un agente de libre albedrío, en el cristianismo se enfatiza más su papel como una entidad maligna. Esta diferencia de enfoque refleja las distintas comprensiones de la naturaleza del pecado y la redención en ambas tradiciones. Por lo tanto, la discusión sobre la serpiente va más allá de la narrativa de Génesis, invitando a un diálogo más amplio sobre la moralidad y la condición humana. Las interpretaciones cristianas también han influido en la cultura popular, donde la serpiente a menudo es retratada como un símbolo de traición y peligro. Este simbolismo ha permeado la literatura, el arte y el cine, donde la figura de la serpiente sigue siendo un recurso poderoso para explorar temas de tentación y redención. Así, la serpiente no solo se limita al contexto bíblico, sino que se ha convertido en un arquetipo que resuena en la conciencia colectiva. En conclusión, las perspectivas cristianas sobre la serpiente en el Génesis ofrecen un enfoque profundo y a menudo desafiante. Al interpretarla como una representación de Satanás, se subraya la lucha entre el bien y el mal, así como la necesidad de discernimiento moral en la vida. Este análisis no solo enriquece la comprensión del texto bíblico, sino que también invita a una reflexión continua sobre las decisiones que cada persona enfrenta en su propia vida. Lingüística y traducciones. La traducción de textos bíblicos siempre ha sido un desafío debido a las diferencias lingüísticas y culturales entre los idiomas. En el caso del término nachas, que se traduce generalmente como serpiente, surgen múltiples interpretaciones que pueden influir en la comprensión del pasaje.
Las traducciones varían desde versiones más literales hasta aquellas que buscan transmitir el sentido del texto en un contexto contemporáneo. Esta diversidad puede afectar cómo los lectores perciben la naturaleza de la serpiente y su papel en la historia del Génesis. Uno de los principales retos en la traducción de Nachas es su ambigüedad semántica. En hebreo, la palabra puede conllevar connotaciones tanto de un ser real como de una representación simbólica. Al traducir este término, los traductores deben tomar decisiones que pueden cambiar drásticamente la interpretación del texto. Por ejemplo, algunas versiones pueden enfatizar la astucia de la serpiente, mientras que otras pueden centrarse en su naturaleza peligrosa. Esta variabilidad resalta la importancia de considerar el contexto cultural y religioso al realizar traducciones. El impacto de las traducciones en la comprensión del texto original es significativo. Por ejemplo, muchas versiones cristianas de la Biblia han interpretado Nachas de manera que refuerza la visión de la serpiente como un símbolo del mal. Este enfoque puede llevar a una lectura más moralista del relato, en comparación con traducciones que permiten un entendimiento más matizado y filosófico. Así, la elección de palabras en las traducciones no es solo un ejercicio lingüístico, sino que tiene profundas implicaciones teológicas. Un aspecto interesante de la traducción de Nachas es cómo se refleja en la literatura y la cultura popular. Las diferentes interpretaciones han dado lugar a una variedad de representaciones de la serpiente en obras artísticas y narrativas modernas. Estas representaciones, a su vez, pueden influir en cómo las personas comprenden la historia de Adán y Eva en el contexto contemporáneo. La forma en que se traduce y se presenta la serpiente puede moldear la percepción del bien y el mal en las sociedades actuales. En resumen, la lingüística y las traducciones del término Nachas son cruciales para entender la narrativa del Génesis. Los desafíos inherentes a la traducción revelan la complejidad del lenguaje y la interpretación, lo que subraya la riqueza del texto bíblico. Al considerar estas variaciones, los lectores pueden acercarse al texto con una mente abierta y una disposición a explorar las múltiples dimensiones de su significado. Consecuencias de la interpretación. La interpretación de la serpiente como una figura no literal ha tenido profundas consecuencias en la teología moderna. Muchos teólogos contemporáneos argumentan que ver a la serpiente simplemente como un símbolo permite una comprensión más matizada del mal y la tentación. Esta perspectiva puede ayudar a los creyentes a reconciliar sus creencias con los avances científicos y las teorías sobre la moralidad humana. Al no limitarse a una interpretación literal, se abren nuevas vías de diálogo entre fe y razón. Además, esta interpretación ha facilitado la discusión sobre temas éticos y morales en la actualidad. La serpiente, como metáfora, invita a reflexionar sobre las decisiones que las personas toman y las tentaciones que enfrentan en su vida diaria. Este enfoque permite que los individuos se identifiquen con la narrativa bíblica de manera más personal. En lugar de ver la historia como un relato distante, los creyentes pueden relacionarse con las luchas morales presentadas en el texto. La interacción entre fe y ciencia también ha sido positiva. Al considerar la serpiente como un símbolo, muchos encuentran menos tensión entre sus creencias religiosas y los descubrimientos científicos. Esto ha permitido un diálogo más constructivo entre científicos y teólogos, donde ambos pueden aprender y crecer en sus respectivas disciplinas. Este tipo de conversación es vital en un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se ven como opuestas. En el ámbito de la educación religiosa, esta interpretación ha influido en la manera en que se enseñan las escrituras. Los educadores están cada vez más abiertos a discutir las implicaciones más amplias de las historias bíblicas, y no solo su contenido literal. Esto fomenta un ambiente donde los estudiantes pueden explorar preguntas difíciles y pensar críticamente sobre su fe. Esta apertura es fundamental para el crecimiento espiritual y la madurez de los creyentes. Finalmente, la reinterpretación de la serpiente como símbolo también ha llevado a un examen más profundo de las creencias culturales y sociales. Los temas de tentación, desobediencia y caos resuenan en muchos aspectos de la vida moderna. Al conectar estos conceptos con la serpiente de la narrativa bíblica, se generan discusiones sobre cómo enfrentamos el mal en nuestras propias vidas. Esta conexión es relevante en un mundo que a menudo parece estar lleno de confusión y desorden. Estudios comparativos. Al comparar la narrativa de Génesis con otras historias de caída en diferentes culturas, se revelan sorprendentes similitudes y diferencias. Muchas mitologías antiguas incluyen figuras que, al igual que la serpiente, representan la tentación y la transgresión. Estas comparaciones pueden enriquecer nuestra comprensión de la serpiente en el contexto bíblico. Al observar cómo diversas culturas abordan temas similares, se puede apreciar cómo las narrativas humanas trascienden fronteras geográficas y temporales. En particular, la figura de la serpiente se encuentra en relatos de diversas tradiciones. En algunas culturas, la serpiente es un símbolo de sabiduría, mientras que en otras, es vista como un agente de caos.
Este contraste en las interpretaciones nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias moldean la manera en que entendemos el mundo. Así, la serpiente puede ser tanto un símbolo de advertencia como un emblema de conocimiento. La relación entre la serpiente y otras figuras míticas también merece atención. En muchas historias, criaturas similares cumplen roles análogos, como portadores de conocimiento o instigadores del caos. Esta similitud sugiere que las narrativas sobre la caída son universales y resuenan con experiencias humanas comunes. Al estudiar estos mitos paralelos, se pueden encontrar lecciones aplicables a la vida moderna. Además, los estudios comparativos permiten a los académicos explorar cómo las sociedades han entendido el concepto de mal a lo largo de la historia. Las historias de caída a menudo sirven como advertencias sobre los peligros de la desobediencia y la arrogancia. Conectar estas enseñanzas con la figura de la serpiente puede ofrecer una perspectiva más rica sobre la naturaleza humana y nuestras luchas internas. Finalmente, la comparación entre la narrativa de Génesis y otras tradiciones puede iluminar el impacto cultural de la historia de la serpiente. Al ver cómo diferentes sociedades han interpretado y adaptado la figura de la serpiente, se puede entender mejor su relevancia en la cultura contemporánea. Esta exploración puede facilitar diálogos sobre moralidad y ética en un contexto global. Impacto en la literatura y cultura popular. La representación de la serpiente ha tenido un impacto significativo en la literatura y el arte contemporáneos. Autores y artistas han tomado la figura de la serpiente como símbolo de tentación y maldad en sus obras. Desde novelas hasta películas, la serpiente sigue siendo un arquetipo poderoso que evoca emociones complejas en el público. Este uso de la serpiente puede ofrecer una rica fuente de análisis en la crítica literaria. En muchas obras literarias, la serpiente se presenta como un antagonista que desafía a los protagonistas. Este conflicto entre el bien y el mal es un tema recurrente en la narrativa moderna y se entrelaza con la figura de la serpiente de Génesis. A través de estas representaciones se exploran las luchas internas de los personajes y sus decisiones morales. La serpiente, como símbolo, proporciona un marco para entender las dinámicas de poder y tentación en las historias. Además, los medios visuales, como el cine y la televisión, han adoptado la figura de la serpiente de maneras fascinantes. En muchas historias, la serpiente es utilizada para representar el peligro y el caos. Esto resuena con la interpretación bíblica y permite a los creadores explorar temas de moralidad y redención. Así, la serpiente se convierte en un símbolo versátil que se adapta a diversas narrativas. Las influencias de las interpretaciones de la serpiente también pueden observarse en la cultura popular. Frases y conceptos relacionados con la serpiente han permeado en el lenguaje cotidiano y el arte contemporáneo. Esto refleja una continuidad en la percepción cultural de la serpiente como símbolo de advertencia y desafío. Esta conexión entre la antigüedad y la modernidad demuestra la relevancia persistente del mito en nuestras vidas. Finalmente, el uso de la serpiente en la cultura popular invita a reflexionar sobre el bien y el mal en la sociedad actual. A medida que las narrativas evolucionan, la figura de la serpiente sigue siendo un recordatorio de las tentaciones que enfrentamos. Al explorar estas representaciones, los espectadores y lectores pueden obtener una mayor comprensión de las luchas morales que enfrentamos en el mundo contemporáneo. Mientras reflexionamos sobre el profundo significado de la serpiente en Génesis, es crucial recordar que las palabras tienen un poder inmenso. Cuando exploramos el texto hebreo, encontramos capas de significado que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. ¿Quién era realmente esta figura en el Edén? ¿Qué simboliza para nosotros en la actualidad? La serpiente, más que un simple reptil, representa tentaciones, dudas y la búsqueda de la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atraídos por lo prohibido, por lo que parece prometedor, pero que en el fondo sabemos que podría llevarnos por el camino equivocado? Cada uno de nosotros enfrenta sus propias serpientes en la vida diaria. Te animo a que sigas investigando, a que profundices en la palabra y busques comprender lo que Dios quiere revelarte. ¿Qué pasaría si miramos más allá de las apariencias? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia antigua que aún resuenan hoy? Así que, la próxima vez que te enfrentes a decisiones difíciles, recuerda la serpiente de Génesis y lo que realmente representa. Mantén la mente abierta y el corazón dispuesto. Tu viaje de fe apenas comienza.